Estado Nacional aporta porque cree que es su responsabilidad de mantener equilibrios sociales, económicos, fundamentalmente en las economías regionales. Políticamente hay una decisión muy clara tomada por la Presidenta de la Nación para fomentar la permanencia en el sistema comercial de los pequeños productores. Y esta es la lectura por la cual los 50 millones de pesos del Ministerio de Agricultura van a subsidiar a productores de hasta 15 hectáreas. Me parece que es importante destacar que esta medida, que tiene características excepcionales porque significa una ayuda muy importante a una de las economías que emplea mano de obra intensiva y en donde se ha privilegiado la continuidad del pago de los salarios por encima del derecho que tiene el Estado Nacional de cobrar aportes y contribuciones. Y la verdad que cuando uno ve que se utiliza este tipo de información para hacer algún rédito electoral, nosotros queremos descalificar esto, queremos ratificar que esta medida está en marcha, que es una de las medidas más importantes junto con las que tomó el Ministro de Agricultura, de ayuda directa al sector, y que se está implementando. Así que llevamos la tranquilidad a todos los empresarios y productores que la FEIT va a cumplimentar esta medida y esta medida va a ser beneficiosa para toda la actividad económica vegetal. Estamos hoy aquí porque, como siempre, como cada vez que ha sido necesario, nuestro Gobierno Nacional sigue a través de Carlos Casamiquel, a través de nuestro Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dando soluciones concretas a la provincia de Río Negro. Para el sector empresario y para que los productores sepan de este beneficio dado al sector empresario. Se ha postergado por 90 días el pago de las retenciones de la exportación de fruta. Todos los negocios de exportación de fruta que salgan por el puerto de San Antonio en este momento tienen una postergación del pago de retenciones